¿Sabías que El Exorcista fue inspirada en un caso 100% real de posesión documentado por la Iglesia Católica? ¿Y que durante el rodaje ocurrieron muertes, accidentes inexplicables y fenómenos que desconcertaron incluso a los actores? Lo que millones vieron como una película de terror, en realidad fue el reflejo de una historia que Hollywood nunca quiso reconocer del todo. Para entender por qué esta cinta marcó un antes y un después en la historia del cine, primero hay que volver a 1949, cuando un joven de 13 años se convirtió en el protagonista del exorcismo más famoso de Estados Unidos. Todo comenzó más de 20 años antes de que El Exorcista llegara a las pantallas. Una historia tan aterradora que la iglesia misma intentó borrarla de sus archivos. En marzo de 1949, un chico de 13 años, conocido como Roland Doe, empezó a comportarse de manera extraña. Su familia escuchaba golpes en las paredes, muebles que se movían solos y palabras grabadas que aparecían en la piel del niño. Los padres, desesperados, buscaron ayuda médica. Pero ningún médico, psicólogo ni psiquiatra pudo explicar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recurrieron a un sacerdote jesuita llamado Padre Hughes. Durante las primeras oraciones, Roland entró en trance, gruñó y gritó con una voz que no parecía humana. El Padre Hughes intentó continuar el rito, hasta que el chico rompió una pieza de la cama y lo hirió en el brazo con ella. Ese fue el primer intento de exorcismo, y el principio de algo mucho más oscuro. Según los registros eclesiásticos, el caso pasó entonces a manos de otro grupo de sacerdotes en San Luis, Missouri. Allí, en un hospital administrado por monjas, se realizaron más de 30 sesiones de exorcismo documentadas. El diario de uno de los sacerdotes describe objetos que levitaban, voces múltiples hablando al mismo tiempo, y una palabra escrita en el abdomen del niño, Hell. Las luces fallaban cada vez que comenzaba una oración. Los muebles se movían con violencia, y el chico gritaba nombres de los presentes sin haberlos conocido antes. Una noche, según los testigos, la cama entera se levantó del suelo. Los sacerdotes afirmaron que el cuerpo del niño flotó brevemente, y luego cayó, liberando un grito tan agudo que rompió un crucifijo en la pared. El 18 de abril de 1949, tras semanas de intentos fallidos, uno de los sacerdotes gritó: «Satanás, en el nombre de San Miguel, te ordeno que abandones este cuerpo». En ese instante, el chico convulsionó, y una voz, no la suya, respondió con un rugido que los testigos describieron como inhumano. Después de un silencio sepulcral, Roland abrió los ojos y con voz normal dijo: «Se ha ido». El caso se cerró oficialmente, pero algo quedó impregnado en las paredes de aquella habitación. 2 décadas después, un joven estudiante de Georgetown University llamado William Peter Blatty escuchó rumores sobre aquel exorcismo. Quedó tan obsesionado que pasó meses rastreando sacerdotes, registros y testigos. Con toda esa información escribió una novela, The Exorcist. Blatty aseguraba que su intención era hablar del bien contra el mal, pero muchos creen que al plasmar aquel exorcismo real en papel, trajo algo más consigo. Lo que Blatty no imaginaba era que su historia desataría la misma oscuridad que había inspirado su libro, y que muy pronto esa oscuridad se manifestaría frente a las cámaras de Hollywood. Cuando el director William Friedkin aceptó llevar El Exorcista al cine, no sabía que el rodaje se convertiría en una pesadilla. Una pesadilla tan intensa que muchos de los involucrados terminaron convencidos de que la película estaba maldita. Las cámaras se encendieron en 1972, y desde el primer día, algo empezó a salir mal. Uno de los primeros sucesos ocurrió antes de filmar siquiera la escena del exorcismo. Una noche, un cortocircuito provocó un incendio devastador en el set principal. El fuego destruyó casi todo el decorado, excepto una habitación. La habitación de Regan, donde se grabaría el exorcismo final, quedó intacta. El equipo quedó atónito. El director Friedkin, supersticioso, llamó a un sacerdote para bendecir el estudio, y así lo hizo. A partir de ese momento, la tensión se volvió una constante. Durante la filmación,
ocurrieron múltiples accidentes físicos que muchos describen como inexplicables. En una escena, la actriz Ellen Burstyn, quien interpretaba a la madre de Regan, debía ser empujada violentamente hacia atrás con un arnés. El mecanismo falló. La cuerda se tensó más de lo planeado y la actriz cayó con fuerza contra el suelo. Su grito en esa toma, el que escuchas en la película, no fue actuación, fue real. Sufrió una lesión permanente en la columna vertebral. Linda Blair, con apenas 12 años, sufrió también las consecuencias del rodaje. En la famosa escena donde su cuerpo se sacude violentamente en la cama, el arnés que la sujetaba se rompió. El impacto le dejó lesiones en la espalda baja que la acompañarían por años. Y, según su propio testimonio, comenzó a sentir presencias extrañas en su casa durante el rodaje. Cuando la película se estrenó, Linda confesó tener pesadillas recurrentes con el demonio, pesadillas tan reales que necesitó acompañamiento psicológico durante meses. Pero los accidentes no fueron lo único. Varios miembros del elenco murieron antes, durante o poco después de terminar la filmación. Jack McGowran, que interpretó a Burke Dennings, murió justo después de terminar sus escenas. Vasiliki Maliaros, la anciana madre de Karras, falleció antes de ver el estreno. Un guardia de seguridad del set y un técnico también perdieron la vida en circunstancias poco claras. En total, 9 muertes rodearon la producción. Incluso el hijo del actor Jason Miller, que interpretaba al padre Karras, sufrió un accidente casi fatal. Friedkin lo recordaría años después diciendo: «Fue como si la oscuridad de la historia se colara en la vida real». El equipo técnico comenzó a reportar cosas que no podían explicar: luces que se encendían solas, puertas que se cerraban sin corriente de aire, grabadoras que se apagaban justo antes de una toma crucial. En una ocasión, mientras se filmaba la escena del exorcismo, una temperatura de casi 0 grados se mantenía constante en el set, a pesar de que afuera era verano y no había refrigeración activa. Friedkin lo justificó como efecto del equipo de aire, pero los técnicos aseguraron que no había forma física de que ocurriera eso. William Friedkin, el director, se involucró tanto en la atmósfera de miedo, que sus propias decisiones empezaron a parecer parte del mal presagio. Para lograr reacciones auténticas, disparaba armas de fogueo cerca de los actores sin aviso previo. A veces gritaba oraciones latinas durante la filmación, para crear tensión espiritual. Él mismo confesó años más tarde: «El exorcismo no era ficción, era una puerta, y yo no estaba seguro de qué había del otro lado». El diseño de sonido también tiene su propia historia oscura. El ingeniero Gonzalo Gavira, quien creó los efectos sonoros del demonio, grabó sonidos reales de animales moribundos, mezclados con cantos gregorianos al revés. Cuando probaron la mezcla final, varios técnicos dijeron sentirse demasiado mal. Uno de ellos abandonó el estudio y no volvió jamás. Durante las primeras proyecciones en 1973, hubo personas que se desmayaron, vomitaron o sufrieron ataques de pánico en las salas. La película fue prohibida en varios países y los cines que la proyectaban comenzaron a tener problemas eléctricos inexplicables. En Los Ángeles, un sacerdote fue llamado para bendecir la pantalla, después de que una cruz colgara sola del techo durante una función. Con el paso de los años, los actores y el director coincidieron en algo. Había una energía en el set que no podían explicar con lógica. Hoy, El Exorcista no solo es una obra maestra del terror, es un testimonio de cómo la línea entre el arte y lo inexplicable puede volverse peligrosamente delgada, y lo más perturbador es que, después de medio siglo, aún hay quienes aseguran que la maldición sigue viva. Cuando El Exorcista se estrenó en 1973, el terror cruzó la pantalla. No era solo una película, era algo que muchos aseguraron sentir demasiado real. Los reportes se multiplicaban: gente desmayada, gritos, ataques de pánico. Y en varios cines, las luces se apagaban en el momento exacto del exorcismo. En Roma, un rayo cayó sobre una iglesia justo frente a un cine donde se proyectaba la cinta. Y en Londres, un operador de proyector murió durante la función. El parte médico solo decía: muerte súbita.
El Vaticano comenzó a recibir cientos de solicitudes de exorcismo reales. Entre 1973 y 1975, los casos reportados aumentaron un 250%. El propio padre Gabriel Amorth, exorcista del Vaticano, llegó a decir: después de El Exorcista, el demonio ganó terreno. El elenco tampoco salió ileso. Linda Blair, la niña poseída, vivió años de trauma y acoso. Jason Miller, el padre Karras, sufrió crisis nerviosas. Y Friedkin, el director, dijo que jamás volvió a dormir igual. Décadas después, circularía el rumor de una copia maldita del estreno. Una cinta con escenas que nadie recordaba haber filmado. El coleccionista que la poseyó fue hallado muerto semanas después, y la copia desapareció. Para algunos, El Exorcista nunca terminó, solo cambió de pantalla. Han pasado 50 años, y aún se habla de la maldición de El Exorcista. Lo que comenzó como ficción se convirtió en una advertencia, una historia sobre los límites del arte y sobre lo que ocurre cuando el miedo deja de ser actuación. Hollywood intentó minimizar los rumores, pero dentro de la industria, todos sabían que algo en esa película marcó un antes y un después. Después de El Exorcista, el terror cambió para siempre, más psicológico, más real, más peligroso. Y entre bastidores aún se comenta un detalle que pocos notan. Cada vez que una nueva producción de exorcismos inicia rodaje, los directores piden una bendición antes de filmar. Quizás no fue solo una película, quizás fue un ritual cinematográfico, un espejo entre lo visible y lo invisible. ¿Y tú, te atreverías a volver a verla, sabiendo que podría mirar de vuelta?